hoy el Salmo 32, los primeros 5 versículos se lo leo de nuevo. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El salmista aquí está dando un testimonio de lo que él ha hecho. Y el salmista aquí está marcando, en conexión con el Salmo 1, el camino de la felicidad. El camino del hombre que es bendito por Dios. El camino del bienaventurado. Eso que le voy a contar ilustra el corazón de la mayoría de seres humanos que han pisado esta tierra. Pero que también ilustra esta verdad, que se conecta, más que ilustrar, se conecta con esta verdad. Hace muchos años, hermano, leí una historia que me impresionó. La historia de una pareja que estuvieron casados, bueno, hasta que la muerte los separó, pero ellos estuvieron casados por 40 años y mientras estaban en ese matrimonio, ellos querían tener dinero. Estaban muy bien económicamente. Cuando digo económicamente me refiero a que tenían todo lo que necesitaban. Tenían un techo, tenían un alimento, tenían salud, tenían más allá de los recursos que necesitaban. Pero el afán del hombre en busca de una felicidad antibíblica hace que la gente cometa locuras. La gente cree que va a ser feliz cuando se casa. La gente cree que la felicidad depende de cuánto dinero tengo. La gente cree que la felicidad está en la posición social o en la popularidad, como han hecho las páginas sociales, que toda la gente quiere grabar, quiere tener un canal de YouTube, pero para hacerse connotado. Así que esta gente empezó a salir, trabajaba duro durante 9 meses y durante 3 meses ellos ahorraban y se iban durante 3 meses para buscar oro y constantemente hacían eso. Un día escucharon que había oro en un lugar del África, así que vendieron su casa y se fueron a buscar el oro. 10 años después regresaron derrotados, sin dinero. Y se dijeron el uno al otro, ¿por qué no vamos a ver cómo está nuestra casa? Y cuando llegaron posiblemente a una cuadra, a 100 metros, todo estaba cubierto de seguridad y nadie podía entrar a ese lugar. Y entonces le preguntaron a uno de los que estaban ahí, ¿qué pasó aquí? Y la respuesta fue, en este lugar, hace 10 años se vendió una casa. Y debajo de esa casa se encontró la veta más grande de oro de los Estados Unidos. Así que esa gente era dueño de esa veta. Estaban viviendo sobre una mina de oro, pero ellos decidieron ir a buscar a otro lado. Esto se conecta con nuestro texto. Porque, hermano, la fortuna, el tesoro más grande que usted ha encontrado está en las Escrituras. No hay nada que se pueda comparar a la gloriosa palabra del Señor. Y la felicidad no depende de una filosofía humana, porque ninguno de los filósofos, ni ninguno de los psicólogos, ni ninguno de los especialistas que hablan de la felicidad pueden darla, porque ellos mismos no tienen esa felicidad si no tienen al Señor Jesucristo. Dicho eso, este texto, el Salmo 32, en sus primeros 5 versículos, aunque todos los versículos de ese Salmo 32, que para ser exacto tiene 11 versículos, hablan de eso. David, para que se recuerde usted, el contexto de este Salmo es que David había pecado al tomar a Betsabé, mujer de Urías. Él adulteró con la esposa, tomó a una mujer que era de otro hombre, y ese esposo, Urías, estaba en la guerra peleando por el rey David.
Y él se mete con ella y luego ella le manda a decir que está embarazada y él la manda a traer y luego como no quiere que nadie sepa, manda a traer al esposo para que él duerma con ella, pero él no lo hace porque dice, ¿cómo puedo yo estar con mi esposa mientras mi pueblo, mis hermanos están en guerra? Así que lo emborracha David y hace todo lo posible y como no se puede, no logra que él haga lo que él quiere, envía una nota escrita por David en manos de Urías, y en la nota estaba el mandato de que Urías debía de morir. Pero Urías era tan fiel que ni siquiera abrió esa nota. David no confesó su pecado por algún tiempo, y al no confesarlo, ahora él nada aquí lo que pasa con él. Él empieza, por ejemplo, en el Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Él está hablando de esa felicidad porque lo habían perdonado. Así que en nuestro texto, hermano, vamos a ver 3 acciones que te enseñan a permanecer en la senda de la felicidad. 3 acciones que te enseñan a ti a permanecer en la senda de la felicidad. No tienes que ir a buscar la felicidad a Europa, ni a Sudamérica, como la gente viene a Estados Unidos por una mejor oportunidad. No se trata de eso. 3 acciones que te enseñan a permanecer en la senda de la felicidad. Y nuestro primer punto, hermano, es el corazón bendecido. La primera acción es eso, un corazón bendecido. Y el Salmo de David, si tú lo lees en nuestras Biblias, es un titulito arriba del Salmo 1, o tal vez la tuya no, pero normalmente ponen estos títulos como que no fueran inspirados. Pero en la Biblia hebrea, la expresión Salmo de David, masquil, está en parte de la inspiración. Así que este Salmo David comienza diciendo Salmo de David y le pone la palabra masquil. Esa palabra masquil es muy importante entenderla porque era un indicativo de que el Salmo era para una instrucción. El Salmo iba a instruir en cuanto a la importancia de la felicidad basada en el perdón de Dios. El hombre no puede satisfacer nada en su vida, no puede satisfacer su corazón si todo lo que tiene es más que los demás hombres, pero no tiene ese perdón del Señor. Incluso este tema te va a hacer entender a ti por qué hay tanta enfermedad física y por qué tantas enfermedades mentales. Por ejemplo, la depresión, el afán, las fobias. Tienen que ver con lo que David va a decir en todo este texto. Así que David entiende la necesidad de la gracia y de la misericordia del Señor, porque es lo único que a él le ha traído ese pecado. Por eso ese masquil señala en ese salmo como la instrucción al hombre que anda en el camino pecaminoso lo pueda conducir al arrepentimiento. Es exactamente lo que dice el Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre. Y se lo leo para que usted, o si quiere me acompaña, para que vea esto. Cuán bienaventurado es el hombre. Y mire cómo empieza David con cosas negativas. Que no anda en el consejo de los impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. La pregunta es, ¿por qué los que se dicen cristianos insisten en compartir más con los pecadores, que aborrecen a Dios, que no tienen temor de Dios, que con aquellos que aman a Dios? Hermano, esto está permeado en todas partes. Usted escucha música. Yo le decía a mi esposa hoy mientras veníamos para acá, cuando yo tenía unos 20 años, escuchaba a una artista cantar canciones como El hombre que yo amo, pero cantaba una canción que no entendía nunca lo que decía. La oía y me gustaba, pero no entendía. Hace años, cuando recapacité en lo que dice, porque estaba estudiando un texto y me recordé de esa frase que ella decía, huele a peligro. Cuando
nos vemos. Y luego ya dice ese deseo que se esconde en la mirada. Esa frase que le estoy diciendo, usted va a verla, va a ver en este texto puntualmente como realza. Jesús, en Mateo 5, versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, si su justicia no supera a la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego del 21 al 46, Jesús va a ilustrar qué es la justicia de los fariseos y cuál es la justicia que debe vivir un creyente. Y una de las cosas que dice, porque hermano, estoy tratando de poner un contexto, acompáñenme a Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo 5. Estoy tratando de que usted vea esto de una manera clara antes de entrar de lleno a explicar completamente esto para que pueda verlo. 5:20. Porque les digo que a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego el 21 empieza Jesús a explicar. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, Jesús ahora va a hacer una interpretación correcta de este texto. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Wow. ¿Sabe qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, señores los fariseos, los escribas y los fariseos, toda su justicia es apariencia. Ellos quieren aparentar que son ortodoxos. Ellos quieren aparentar, hubiera dicho Jesús en esta época, que son creyentes. Ellos quieren aparentar que van a la iglesia, pero por dentro están llenos de pecado. Jesús entonces les explica la justicia. Les explica primero el texto. El texto, no matarás, no se refería, como ellos le explicaron, a la acción de ir y matar a alguien. La mejor traducción es asesinar. No matar. Porque después Dios manda a Israel a matar. Así que no estaría eso en armonía con la palabra. Pero entonces, lo que Jesús está diciendo es, el mandato es el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, ustedes deben entenderlo de esta manera. Es la intención que ya te lleva al infierno si no te arrepientes. No el hecho. Porque la intención te va a llevar al hecho. Pero algunos pasarán toda la vida odiando. Y lo que están haciendo es un pecado como el pecado de ir y hacer el acto. Por eso el séptimo mandamiento es que Jesús sigue con la justicia de los escribas y la justicia de Dios. Y les dice, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que vea a una mujer y la codicia, entiéndase esto, hermano, entiéndase que ahí está implicado también la mujer. La mujer que ve a un hombre y lo codicia, ya adulteró. Es que está diciendo el Señor a todos los religiosos, les está diciendo, y en esos religiosos podíamos estar nosotros. La religión verdadera no es aquella de cómo me visto por fuera, lo que hago por fuera, pero qué deseos hay dentro. ¿Qué intenciones hay dentro de ti? ¿Qué piensas? Ese deseo que se esconde en la mirada. Ese afán, esa lujuria, esa ambición que se esconde en el corazón. Y David había escondido todo eso. Entonces David empieza a entender esto, o empieza a describir lo que le ha pasado, y ahí regresemos al Salmo 32 para ver el corazón de un hombre bendito. No me voy a detener mucho en los primeros versículos, hermano, en los primeros dos, porque creo que la idea está clara.
y quisiera detenerme en el versículo 3 y 4, porque creo que es importante. Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto, y cuán bienaventurado el 2 es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es interesante que, mire, no se ve en español, no se ve en inglés, pero no se puede traducir eso que le voy a decir. Pero en hebreo, David utiliza 3 sustantivos donde hace un paralelismo. Y que los 3 lo que están mostrando es cómo fue perdonado la totalidad del pecado en David. Son sustantivo masculino, sustantivo femenino y sustantivo masculino. Y en el verso 2 usa los mismos sustantivos David, pero los cambia de orden. El primero se convierte en el último, el segundo se convierte en el primero y el primero se convierte en el segundo. ¿Por qué hace eso? Porque era la poesía hebrea. Entonces hacían eso para mostrar una totalidad. Así que lo que está diciendo David en los primeros 2 versículos, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión, primer sustantivo, es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Pecado, aquí usa transgresión, pecado, y cuán bienaventurado es el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad. Iniquidad, el tercer sustantivo. Y esos 6 sustantivos que los intercambia, está diciendo David, mi pecado ha sido perdonado. Porque Dios cuando perdona, perdona. No es un asunto, hermano, de que usted se convirtió. Mire, si usted está aquí escuchándome y usted todos los días lucha contra el pecado, usted está en el camino correcto. Pero si usted no lucha contra el pecado, si no le agrada el pecado, usted está en problemas. Les repito cómo explicaban esto los fariseos. ¿Se recuerda que los rabinos decían, todos tenemos un perro negro y un perro blanco? Ellos se van ilustrando la lucha contra el pecado. Decían, si usted alimenta más el perro negro, ya sabe qué va a pasar, ¿verdad? Va a debilitar al blanco. Y ya entendió cuál es el negro y cuál es el blanco. Y si usted alimenta más el perro blanco, también ya sabe qué va a pasar. Así que aquí está David, que está instruyendo con este salmo cuál es el camino de la felicidad. Esta felicidad no consiste en la posesión de bienes. Esta felicidad, mis amados hermanos, no consiste en hacerse amigo del mundo y obtener la fama del mundo, sino en el favor de Dios, que es la misericordia, la gracia. Amados hermanos, por favor, ¿cómo hago para lograr entrar en sus corazones? No puedo, más que orando y predicando. Pero amados hermanos, nosotros, si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados. No piense usted que sus problemas, que la enfermedad, que la escasez, que todas esas situaciones, Dios está fuera de ellos. Dios es soberano. Y al ser soberano significa que Él es dueño, pero también significa que Él está en control de todo. Así que si algo está pasando es porque algo quiere el Señor que usted vea, que usted reaccione. Por ejemplo, esta felicidad de la que habla David, también le explicó Pablo. Vaya a Efesios capítulo 1 conmigo, por favor. Efesios 1, Pablo explica. Esta explicación de Pablo es hermosa, hermano. Pablo está asombrado. Porque Pablo, el versículo, capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice el versículo 3. ¿Lo tienen todos? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo utiliza una palabra griega, porque está exaltando, pero que es una palabra griega que se podía traducir en español, una exaltación. Él está asombrado por la bendición de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lo celestial. Ese es
La bendición de Dios, es lo que trae la felicidad al corazón del hombre. Pero este camino, el camino de estarle explicando esto, apenas comienza. Usted no puede rehusarse y decir, no, yo no voy a la iglesia porque estoy mal. Es el único lugar donde puede escuchar la palabra que lo va a restaurar, es en la iglesia. Así que, ¿qué nos está diciendo David? Que cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel a quien es perdonada su transgresión, a quien es perdonado su pecado, aquel al que le es perdonada su iniquidad. ¿Quién lo está diciendo? La voz del hombre bienaventurado David. ¿Quién lo está diciendo? David el bendito. El perdón del pecado es el fundamento de toda bendición, hermano. El perdón del pecado es el fundamento de toda felicidad. El perdón del pecado es pues el privilegio fundamental que fluye de la gracia de Dios, porque somos perdonados. El perdón es el fundamento de todos los ingredientes de una verdadera felicidad. Y nosotros no podemos mover a Dios para que nos perdone, pero sí podemos movernos conforme a las Escrituras para recibir ese perdón. Por lo tanto, mis amados, tú debes entender que es una responsabilidad atender a la instrucción escritural. Es la instrucción de las Escrituras. Y entonces, David va a explicar qué hay que hacer. Pero antes David va a explicar qué no hay que hacer. Que al explicar qué no hay que hacer, está explicando qué hay que hacer. Porque algunas veces queremos que nos expliquen qué hay que hacer, pero primero hay que explicar qué no hay que hacer. Les recuerdo, estamos viendo ahorita ese primer punto que es el corazón de un bendecido. Y aquí está hablando el corazón de un bendecido. Cuando hablo de que está hablando del corazón de un bendecido, no me refiero a mí, me refiero a David. Está hablando del corazón bendecido. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Ahora le voy a decir algo que para que no se le escape y se le está apuntando. A la misma vez que hay tres sustantivos que describen, diferentes que describen el pecado de David, hay tres verbos que describen la acción de Dios: perdonar. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Esa palabra cubierto en la traducción en español se ve muy, muy rara, porque Dios no cubre el pecado, no encubre el pecado, pero lo cubre en el sentido de perdonar. Esa es la manera en que lo tiene que entender. Y el otro verbo es cuán bienaventurado, en el 2, es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Es decir, Él no culpa las acciones de Dios. Y David obviamente agrega un cuarto sustantivo que ya no lo agrega en el versículo 3, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, se ha convertido en un hombre íntegro, en una mujer íntegra. Hermano, el creyente no puede mentir con facilidad. No puede. ¿Está conmigo? La segunda oración de este versículo utiliza la misma palabra griega para bienaventurado, el asher, 2 veces. Que la use 2 veces es un énfasis. Cuán feliz. La palabra bienaventurado se puede traducir de 3 maneras: cuán bienaventurado, cuán bendito o cuán feliz es el hombre que ha sido perdonado. Dejémoslo ahí, el hombre que ha sido perdonado, porque esa es la idea central de David, la felicidad que se obtiene a través del perdón de Dios. Usted puede vivir en una casita con un cuarto, un baño, una cocina, con 3 hijos, y usted puede ser inmensamente feliz por la bendición de Dios. No es lo que tiene. Así que ese sustantivo asher aparece 2 veces, no ayer, sino que ayer, ¿verdad? Esto describe la condición, hermano, la condición, el estado de un hombre que ha sido perdonado.
Siempre me gusta explicar esto para que comprendan lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero cuando digo como estado? Si yo pregunto a los varones que están aquí, ¿usted qué género es? ¿Femenino o masculino? Masculino. A algunos les costó responder. ¿Usted es masculino? ¿Es un estado o es un sentir? No, es que lo digo por la ideología de género ahora, que es que yo no soy ni hombre ni mujer, yo soy gato. Y usted sabe que no estoy exagerando, yo nací en un cuerpo equivocado. Error. Y errores, esa filosofía es diabólica. Dios hizo varón y hembra. Así que ser varón es un estado desde que se nace, y ser mujer es un estado desde que se nace, y ser perdonado es un estado. ¿Usted es creyente? Bueno, entonces es un estado. Usted es un bienaventurado que nació de nuevo, no puede volver a morir, porque entonces la obra de Dios tendría a un poder igual que el poder que salva, volviendo a matar a ese hombre. Eso no es posible. Bueno, y no solo por el argumento que le doy, pero a los que Dios llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también santificó. Y a los que justificó, a estos también, y lo dice en pasado, a estos también glorificó. O sea que la obra que comenzó, Dios la terminará. Amén. Así que es Dios el que está actuando. Es por esta acción, hermano, la bienaventuranza de la gracia de Dios, que el perdonado llega a un estado, a ser un bendito, a ser feliz. Es la virtud de aquel, hermano, que por las misericordias de Jehová es perdonado, cubierto y le es quitada la culpa del pecado. Obviamente David está entendiendo, está lleno de teología este salmo, hablando de algo que después entendería el pueblo de Israel. Dicho esto, entonces pasamos a este segundo o tercer versículo. El 31.3 dice, perdón, el 32.3 dice, mientras callé, ahora va a explicar, escuche esto, va a explicar David lo que no hay que hacer, que él sí hizo. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Ok, deténgase ahí. ¿Qué está diciendo que se consumió? Su cuerpo. Es decir, físicamente él empezó a consumirse. Hermano, el pecado hace eso. El pecado empieza a consumir internamente y físicamente al hombre. Esto aplica a todos, en todas partes. Lo que sucede es que algunos físicamente no se ven tan acabados como otros, porque su cuerpo es más fuerte. Pero el pecado siempre va a hacer ese daño. Pero otros no son afectados tan rápidamente como otros, y se lo digo por lo que el texto dice. Vamos a entrar a una parte donde en el texto, digamos en el 3, con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Incluso la palabra, mientras callé mi pecado, mi cuerpo, algunas versiones dicen, se envejecía, que es una traducción más cercana al hebreo. Se estaba envejeciendo. ¿Y cuál era la razón por que David físicamente, emocionalmente se estaba envejeciendo? Bueno, el texto lo dice, mientras callé mi pecado. Es que hay que hacer con el pecado, hermanos. Confesarlos. El que peca piensa y tiene temor de que al confesar su pecado van a haber consecuencias. Y déjeme decirle que está en lo correcto, que van a haber consecuencias. Pero usted tiene que decidir, o vive escondido de ese pecado, y un día abrirá los ojos en el infierno. Porque yo le aseguro algo, un verdadero creyente siempre
tarde o temprano confesará su pecado. Y David se rehusó por un tiempo a confesar su pecado. Mientras callé, mi cuerpo se envejecía. Y esto hermano, esto es importante. Que se envejecía. ¿Cómo se envejecía? Con mi gemir durante todo el día. Fíjense que la palabra gemir en el original habla del rugir de un león. O sea, que su llanto y que su clamor era tan fuerte que él se desgarraba por el dolor que había internamente en él, por sus enfermedades mentales que habían en él. ¿Qué no confesaba? Su pecado. ¿Por qué cree que le hablé de la justicia de los escribas y la justicia de los fariseos? En contraste con la justicia de Dios, porque el problema de aquellos que creen que son cristianos y no lo son, o de aquellos que sí lo son y no confiesan su pecado, es que no se dan cuenta que están viviendo una justicia humana, religiosa. Y la justicia de Dios, hermano, es precisamente la que da ese perdón. Esto es muy sencillo de explicarlo. Dios, la justicia de Dios demanda muerte por el pecado. No hay dos opciones en eso. La justicia de Dios demanda muerte por el pecado. ¿Qué significa eso? Significa que ya murió en la cruz del Calvario el Hijo de Dios por la deuda del pecado. Entonces ahora el hombre lo que necesita es rendir su vida a Cristo para poder saldar su deuda del pecado. Si nunca lo hace, si tú estás aquí sentado y tú nunca te has arrepentido como lo manda Hechos 22, Dios demanda que todo hombre se arrepienta en todo lugar. Tú estás escuchando hoy ese mandato de Dios. Si tú no te arrepientes, tu eternidad será en el infierno. Bueno, yo no creo que exista el infierno. Ok, ¿no crees? Muy bien. No muy bien, pero no puedo hacer nada por convencerte. Pero lo que sí te puedo decir es que un día descubrirás que sí existía el infierno. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Porque vas a despertar en el infierno. Mi tarea es anunciarles que viene un juicio y que Dios demanda antes de ese juicio arrepentimiento. Y si tú eres creyente y te estás consumiendo en tu gemir durante todo el día, porque no quieres confesar tu pecado, debes entender que la mano de Dios está sobre ti. Entonces, ¿qué está haciendo el salmista? Mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumía con mi gemir durante todo el día. El versículo 3, el versículo 4. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Hermanos amados, ¿por qué queremos vivir vestidos de hipocresía? ¿Por qué queremos aparentar lo que no somos? Aquí está David, hermano, aquí el rey de Israel, que no quería confesar su pecado de día y de noche. Tu mano pesaba sobre mí. Dense cuenta que aquí hay varias figuras retóricas o imágenes, para ponerle más fácil a la que está traduciendo, imágenes con las que nos está hablando el salmista. ¿Qué está diciendo el salmista? Lo que está diciendo es que el juicio de Dios está sobre mí. Tú conoces tu corazón, tú conoces tus intenciones, tú conoces tus deseos pecaminosos. Claro que los conoces. Antes que esos deseos pecaminosos se lleven a la acción, confiésalo a Dios, pide ayuda. Si eres una mujer, busca a una hermana y dile: hermana, yo necesito que ore por mí. Necesito confesarle que en mi corazón hay deseos de asesinato. Yo he contado esto algunas veces y la gente piensa que es un chiste y no lo es. Yo me recuerdo cuando una esposa me llamó un día y me dijo: hermano, quiero hablar con usted. Y entonces, pero me urge. Bueno, entonces hablemos por teléfono. Le dije: no hay otra manera. Es que, hermano, yo hay veces cuando estoy en la cocina, por ejemplo, los sábados en la mañana, los domingos en la mañana, antes de ir a la iglesia, y mi esposo me habla, a mí yo odio que él me hable. Algunas veces tenía el cuchillo en la mano y me dan ganas de ensartárselo. Obviamente había
escalado ese nivel en su interior, de tal manera que ya no solo era un pensamiento fugaz, pero eso comenzó con un pensamiento fugaz. Y cuando usted tiene un pensamiento que atenta contra el amor de Dios, porque eso está atentando contra el amor de Dios, usted debe buscar correr del Señor, arrodillarse delante del Señor y confesar su pecado. Y si eso insiste, y si ese pensamiento insiste, usted necesita pedir ayuda espiritual. David estaba consumiéndose porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y escuche lo que dice. Ahorita David va a presentar una imagen, otra imagen, pero hermosa. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. La Reina Valera dice, Verduzco creo que dice algo así. Si quiere, voy a leer la Reina Valera para no atentar yo contra la Reina Valera. Salmo 32, ¿verdad? Salmo 32, 4. Déjeme ver si tengo la Reina Valera aquí. Vamos, así, gracias al Señor si la tengo aquí. Mire lo que dice siempre Salmo 32, versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es una imagen. ¿Qué está diciendo? Porque la palabra, cuando David dice en griego mi vitalidad, la palabra vitalidad ahí se traduce literalmente mi savia. Entonces David, como hombre de campo, como pastor, había visto muchas veces a las plantas, no los árboles, las plantas secarse con aquella fuerza del verano. Entonces David agarra esa imagen y le cuenta a Dios que él, mientras no confesaba su pecado, la ira de Dios, el calor, lo estaba secando. Aquí, hermano, es donde la gente, los creyentes tienen que entender la importancia de la predicación y de la consejería. En la predicación, el pastor trae la palabra al pueblo. Y en la consejería, el pastor él trae al pueblo o a la persona que va a recibir consejería a la palabra. Porque cuando uno predica, uno no sabe qué problemas traen los que están aquí. Pero cuando uno aconseja, uno sabe exactamente cuál es el problema de las personas. Y es ahí donde usted sabe con qué textos puede ayudar a esa persona. Pero el orgullo humano es un pecado. El orgullo humano no deja a la gente hacer esto que David está haciendo. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía como con el calor del verano. Y precisamente, hermanos, si usted se recuerda, al principio le dije que en este texto habían tres acciones que te enseñan a permanecer en la senda de la felicidad. El primero es el corazón bendecido, que ya lo vimos. Ahorita estamos viendo el corazón enfermo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Está enfermo? ¿Está lleno de violencia? ¿Está lleno de arrogancia? ¿Está lleno de amargura? ¿De qué está lleno tu corazón? Jesús dijo también en el sermón de Mateo 5, 6 y 7, Él dijo que la abundancia del corazón habla la boca. Hoy terminaremos ese servicio y vas a ir a tu casa por 6 días y ¿tienes contacto con la palabra? ¿Hablas con Dios a través de la palabra? ¿Escuchas a Dios a través de la palabra? ¿Meditas en el texto que has oído? De repente te das cuenta que todo tu mundo es secular y secular y secular y secular. Vivimos en un mundo tan secularizado, hermano, que los jóvenes cristianos se han olvidado. Ahora los jóvenes solteros, que están preocupados porque, o si no, algunos preocupados que no, ¿con quién se van a casar? Y se olvidan de la soberanía de Dios. Claro, tú tienes que orar por eso. Y claro, aparte de orar, tienes que actuar. Porque si oras, Señor, yo quiero casarme,
Pero nunca sales a hablar con nadie en tu casa, van a llegar a los 45 años y Señor, yo quiero casarme. No quiero dejar una imagen de que no, que ahí llorando va a llegar el muchacho y va a tocar por hablar con su mamá jovencita. No, eso no sucede así. Tú tienes que salir. Bueno, si eres jovencita tienes que salir, pero tienes que salir no a buscar un muchacho. Tienes que salir, si aquí en la iglesia no hay, tienes que ir a una iglesia como Countryside y a las reuniones de jóvenes y seguramente el Señor tendrá ahí un peludo para ti. Sí. Les estoy aconsejando a dónde pueden ir. Sabe que yo crecí en una iglesia donde la membresía de los jóvenes era como de 2,000 jóvenes. Y nos reuníamos en los servicios de jóvenes, tal vez 800,000. No 800,000, sino 800 o 1,000. Y mi esposa vivía en California porque creció en California y ella se reunía ahí con una juventud que eran como 10. Y ella era la más grande. El segundo que seguía, mi esposa le llevaba como 5 años, o sea, estaba solo con adolescentes. Y yo, mientras yo estaba en esa iglesia, yo decía, aquí nadie me gusta. Y ella en la iglesia donde estaba decía, aquí no hay con quien me case. Entonces ella va a California en un retiro y ahí empezamos a conocernos. Y cuando la vi dije, ahora hay alguien que me gusta. Yo fui un poco duro para enamorarme. Hasta fue a pedir consejería porque no me podía enamorar. ¿De verdad? Y el consejero me dijo que yo tenía un demonio. Sí me dijo que yo tenía un demonio. Y que me lo iba a sacar para que me enamorara. Pero no funcionó. Yo sé, hay un joven que viene y me dice, hermano, no me puedo enamorar, lo felicito, le aplaudo. No es tiempo. Espérate, va a llegar el tiempo. Eso así es. Bueno, el punto no es la relación, lo que les estoy tratando de ilustrar la importancia de hablar con Dios en oración por todas las cosas, hasta en estas cosas que estábamos hablando. Pero yo no sé qué estás viviendo, qué etapa estás viviendo, pero sí es importante entender, hermano, que todo tipo de reacción, violencia, malhumorado, decaimiento, depresión, ansiedad, tristeza, fobias, tienen que ver con que tu vida se está consumiendo. Tienes que ver. Hermano, hay un gozo de Dios que está constantemente en el corazón de un hombre y de una mujer cristianas. Mis amados hermanos, no vayas a buscar al África lo que fueron a buscar esta pareja y se consumió su vida por algo que tal vez ellos no lo hubieran descubierto, pero las lecciones que da la soberanía de Dios, ¿verdad? Se van a buscar oro y en su casa estaba la veta más grande que se ha descubierto hasta el día de hoy en Estados Unidos. Obviamente la gente que compró esa casa se volvió multimillonaria. Así que tú no tienes una veta de oro, tienes la gloria del Evangelio y de la palabra de Dios. Y no puedes estar así, no puedes estar tú con tu vitalidad que se está diluyendo porque no puedes confesar un pecado. Claro que tiene consecuencias hermosas confesar un pecado, pero también tienen consecuencias de vergüenza. Por supuesto que va a haber vergüenza, pero hay que hacerlo. Pero hermano, y si yo le confieso mi pecado a fulano, no, es que tampoco se trata de que te pongas así a confesar a cualquiera el pecado. Tiene que ser gente que sabe qué puede hacer con lo que le estás diciendo. Y yo le comento, hermano, que hay confesiones que ponen al consejero en situaciones muy complicadas. Pero que el consejero tiene que saber qué es lo que hay que hacer. Y muchas veces el consejero sabe que necesita ayuda de otras personas para atender ese caso. Y muchas veces cuando un hermano viene a confesar su pecado o una hermana viene a confesar su pecado, uno sabe que esa hermana necesita que el esposo sea el que esté vigilándola. Y eso es lo que yo no quiero, que él se entere. El pecador no puede tener demandas, solo tiene que entregarse para ser ayudado. Y aquí está David. Mire, ¿usted cree que habían chismosos en la época de David? Bueno, por más de casi 2500 años hemos leído este salmo y nos hemos enterado de lo que David hizo. ¿Y David está preocupado por eso? No, él está exaltando a Dios.
porque fue perdonado. Samuel nos cuenta el pecado de David al adulterar. Se habla mucho del adulterio de David, pero se habla poco del asesinato de David. Él mató a Urías. O sea, todos nos enteramos de su pecado, pero más que eso, lo que no nos enteramos es los sufrimientos que él vivió. Regreso al 4, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y ese es el 5, recuérdese que David no está viviendo, en este momento que lo está contando, no está viviendo eso, ya ha pasado. Él está testificando por qué razón él está exaltando a Dios. El salmo, hermano, es un salmo de acción de gracias, porque Dios lo ha perdonado. El salmo tiene la nota en esos dos sustantivos asher, que es feliz el hombre que su pecado le es perdonado. La felicidad de un hombre está sostenida en la obra redentora de Dios, porque Dios a través de Jesucristo perdona tu vida. Entonces él llega al versículo 5, que es nuestro último versículo, y ya hemos visto, hermano, varios de los puntos. Primero, un corazón bendecido. Segundo, un corazón perdonado. Primero un corazón un corazón perdonado, un corazón enfermo, y por último, un corazón arrepentido. Mire lo que dice David. Llega el momento en el que él entiende esto y dice: te manifesté mi pecado. ¿Sabes qué es eso? Te di a conocer mi pecado. Te manifesté mi pecado. Te confesé mi pecado. Al fin pude hablar, al fin pude, Señor, confesarte mi pecado. ¿Por qué David no podía confesar su pecado? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué no podía confesarlo? ¿Sabes por qué? Porque toda la salvación, de principio a fin, depende de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento es la primera acción de Dios sobre un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. El arrepentimiento es una obra de Dios. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús a sus discípulos, porque si yo no me voy, no vendrá el otro, el Consolador. Pero él sí, pero cuando él venga, escuche esto, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y convencerá al mundo de juicio. La tarea de un pastor, de un predicador, es predicar la palabra, pero el pastor no debe intentar convencer a nadie. Así que aquí está David siendo al final convencido por Dios y llevándolo al arrepentimiento. ¿Sabes qué significa arrepentimiento? Va a decir: hermano, usted lo ha dicho como 2000 veces, y lo volveré a decir otras 2000 veces. Porque necesito que se te quede. 6 elementos identifican un verdadero arrepentimiento. Pero solo te voy a decir 2 o 3. El primer elemento de un arrepentido es lo que tú ves en el hijo pródigo. Al fin vio su pecado. Y volviendo en sí, esa frase en hebreo, que la traducen al griego, el volviendo en sí, se lee mucho en el Antiguo Testamento, es arrepentido. Y volviendo en sí, dijo: he pecado. Ese es el punto. Cuando tú puedes determinar que has pecado. Cuando tú dices: he pecado, pero lo ves con ese horror: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Tú, igual que yo, hemos tenido la experiencia de gente que habla mal de nosotros. Y que cuando uno habla con ellos, no reconocen que están mal. De aquí se fue una familia que el esposo empezó a contarme que su esposa andaba en chismes y andaba hablando de varias personas de aquí de la iglesia, y ella se peleaba con él porque le decía: ¿por qué defiendes al hermano Víctor? Pero no lo estoy defendiendo a él, lo que estás haciendo es pecado. Al final, para hacerle corta la historia, me dijo: hermano, me voy de la iglesia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Nada más, nada. Pero se lo advertí, eso fue un lapso como de 10 meses, se lo dije: hermano, usted tiene que entender que su esposa ha caído en un pecado que está practicando y que está cegada y que no logra ver lo que está haciendo.
usted tiene que orar mucho por ella. Así que confesar un pecado no es obra de hombre, pero es la responsabilidad del hombre confesar sus pecados. ¿Cómo así? Son dos verdades paralelas. Así que el arrepentimiento es ver su pecado. ¿Se recuerda usted el publicano orando, el fariseo orando, Señor, yo no soy como estos? Pero dejemos al publicano. La lección es dejemos al fariseo, la lección del publicano que dice, alejado del templo, del atrio de los varones, alejado porque no se sentía digno. Él está diciendo, él dice, se está somatando el pecho, sé propicio a mí, el pecador. Nuestra Biblia traduce en soy pecador, pero en griego es el pecador, que significa, tiene un artículo definido. Y yo soy el gran pecador, está diciendo él. Eso es arrepentimiento. Entonces el otro elemento del arrepentimiento es que tú sientes un profundo dolor porque pecas. Si tú miras a una mujer, hermana, si tú miras a una mujer, a otra mujer, y la criticas, y dices, la odio, me cae mal, tú tienes que arrepentirte, tienes que hacerlo. Y si es un estilo de vida, estás construyendo para ti una destrucción de tu vitalidad. Si tú eres un varón y tienes deseos de golpear a alguien, de golpear a tu esposa, estás en un peligro, estás pecando. Tu justicia es la justicia de los escribas y de los fariseos. Y el salmista aquí lo está enseñando, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Así que para poder confesar los pecados hay que arrepentirse. Y ese arrepentimiento viene de Dios. ¿Y cómo Dios despierta el arrepentimiento? Bueno, es obra de Dios. Es obra de Dios. No es el tema, pero es la obra de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Tu vida se está diluyendo? ¿Tu vida espiritual se está diluyendo? Hermanos, los creyentes deberían de ser los hombres y las mujeres más gozosos de esta tierra, aunque pasara lo que pasara. Usted me imagino que ha leído la historia de los mártires de la iglesia. La iglesia tuvo en los primeros 4 siglos 10 persecuciones. Hermano, los creyentes de la época de esos 400 años, algunos morían de 100, 200. Se dice que Roma alguna vez crucificó a más de 1000 creyentes al mismo tiempo. Los quemaban. Y ellos, algunos morían cantando mientras se los estaban quemando. Juan Nus, un sacerdote que murió quemado, sus últimas palabras fueron: no soy digno de morir por mi Señor. Mientras los creyentes de esta generación están más pendientes de su propio interés que de su vida espiritual. Debe entenderlo, por favor, tiene que entenderlo. Porque David nos enseña el camino de la felicidad. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Miren, no dice lo que dicen los falsos profetas de la falsa doctrina de la prosperidad. Dios quiere que usted sea feliz. Dios quiere que usted sea rico. Dios quiere que usted esté sano. Perdón. Y aquí David, ¿qué está diciendo? Dios quiere que tú seas perdonado. Dios quiere que Dios te llama, hermano, al creyente, te llama como llamó a David, a confesar tus pecados. Pero ¿qué pecados tengo, hermano? Porque en la justicia de Dios, en la justicia que Jesús habla, esa es la justicia de los fariseos y escribas, y esa es la justicia de Dios. En la justicia de los escribas y fariseos, ellos no creían que habían quebrantado el sexto mandamiento. ¿Por qué? Porque nunca la mayoría de ellos mató a alguien. Pero cuando Jesús les explica, dijeron: wow, a ese hay que matarlo. O sea, hasta eso, a ese hay que matarlo.
Pero Jesús estaba revelando el corazón del hombre. Y esa palabra espero que revele tu corazón. Amén. Hermanos, esa mañana sucedieron varias cosas en mi casa que yo sabía que venían de parte del Señor. Me levanto, como normalmente me levanto a orar, muy de madrugada. Y eso que le voy a contar, me pasa tal vez una vez cada 200 años. Y me levanto, hermano, a orar. Y cuando cierro la puerta de mi oficina, un quebrantamiento viene a mi vida. Y yo ahí donde estoy caigo a hablar con el Señor, a orar al Señor. Y le digo, Señor, ten misericordia esta mañana de tu pueblo. Por favor, Señor, que esta palabra pueda ser transmitida. Y luego, tengo todo listo y saco la copia de mi manuscrito y la printer no funciona. Bueno, allá lo saco. Pero como siempre traigo mi iPad yo la agarro y saco, y tengo aquí mi manuscrito y lo veo aquí. Y cuando lo abrí, no se abrió. No está. Pero pasé más o menos 60 horas por mes y medio estudiando ese salmo. Yo sabía, hermano, cuando vi eso hace 20 minutos, que el Señor ni siquiera quería que usara mi manuscrito, sino que Él me ayudaría a traer a mi memoria las cosas que he estudiado en ese salmo. Pero lo que le quiero decir, yo no le estoy diciendo eso para que diga, ¿qué estudió su hermano? No, hermano, no. Lo que yo le quiero decir es que Dios está en este asunto. Y que todos los que estamos aquí no debemos de tener la justicia de los fariseos. ¿Cuál es la justicia de los fariseos? Deseaban matar a Jesús y no se creían pecadores. La gente más dañina del mundo no son los violadores, no son los secuestradores. La gente más peligrosa del mundo son los que se dicen cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque están engañando a un montón para que no sean cristianos. Porque dicen mentiras. Y la gente dice, para ser cristiano como este, los vecinos de aquellos que se dicen cristianos y miran cómo su matrimonio se pelean, cómo los hijos crecen deformados, dicen, ¿para qué? Para ser cristianos y para ser cristiano. ¿Qué fue lo que le pasó a Gandhi? Gandhi, cuando leyó todo el Nuevo Testamento en la universidad, dijo, cuando salga este semestre, quiero conocer un cristiano. Y cuando salió, él había leído todo el Nuevo Testamento y él quería conocer a un cristiano porque él decía, correctamente decía, un cristiano debe parecerse a Cristo, porque todo lo que leía aquí, los cristianos se parecían a Cristo, los mataban por parecerse a Cristo. Y cuando fue a la iglesia de Inglaterra y lo vieron entrar vestido como se viste él, no lo dejaron ni sentarse en las bancas. Una mujer lo sacó y le dijo que se sentara atrás. Años después, Gandhi dijo, estuve a punto de hacerme cristiano, pero no me hice cristiano por causa de los cristianos. No, equivocado, está equivocado. Él no se hizo cristiano por causa de los cristianos. Él no se hizo cristiano porque no era la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, porque nunca conoció a un verdadero cristiano. ¿Usted es cristiano? Yo no soy yo que no lo es. Solo tenga cuidado con lo que siente. Y ahí radica eso. Un corazón perdonado. Un corazón enfermo. Y un corazón arrepentido. Si Dios te ha perdonado, el arrepentimiento te acompañará todos los días de tu vida. Oremos, hermanos.